Hoy desde el área de prevención de Proyecto Hombre queremos compartir con todos vosotros y con todas vosotras cómo podemos gestionar los conflictos de una manera saludable. Ten en cuenta al otro. Debe ser capaz de reconocer y responder a las cosas que le importan a la otra persona. Es positivo tener en cuenta aquello que al otro le puede generar malestar. Por lo general tendemos a ver la realidad desde nuestro punto de vista y es por ello tan importante saber que todos somos diferentes y que no tenemos por qué pensar igual. La tolerancia y el entrenar una mente flexible nos ayudará sin duda a resolver los conflictos de una manera más positiva. Reacciona con calma y de manera respetuosa. Es innecesario estar a la defensiva. En vez de reaccionar de forma explosiva y mostrándote enfadado o enfadada, resentida o con una actitud inherente, es mucho más eficiente permanecer tranquilo o tranquila. Dejarnos llevar por la ira nos suele traer buenos resultados, por lo que si pensamos que la situación nos puede sobrepasar, mejor nos retiramos a dar un paseo y a relajarnos. Muéstrate dispuesto o dispuesta a perdonar y dejar atrás el conflicto sin resentimientos, en vez de mostrarle a la otra persona que no te importa y rechazarla. Todos cometemos errores y nuestras personas cercanas también, así pues es importante tener en cuenta que nadie es perfecto y comprender las causas que han podido llevar a alguien a llevar a cabo determinada conducta. Ten empatía, intenta ponerte en el lugar de la otra persona y busca el compromiso para que haga lo mismo contigo. De esta forma evitarás el castigo, las malas palabras y el empeño de imponer tu criterio frente a la otra persona. La inteligencia emocional en este caso nos sería de gran ayuda para comprender las emociones y los sentimientos de la otra persona. Y por último, enfréntate al conflicto en vez de evitarlo, por temor a obtener malos resultados. Si intentamos huir del conflicto, solo lo estamos retrasando. Esto a su vez puede generar más ira y más resentimiento dentro de nosotros, por lo que cuanto antes lo hablemos, mejor. Encontrar el lugar y el momento adecuado será fundamental, pero sin lugar a dudas evitarlo no llevará a ninguna parte. Así que, sin miedo.